de lujo. El primero fue Pablo. Pablo está muy bien formado en la historia, pero no lo ve todo el mundo. Es cuatro de estos escritores que andan por la calle, montan autobús, y nadie sabe que ese hombre ha publicado 6 novelas, por ejemplo. Y andan así por la calle. Pero es bueno reconocer a nuestros valores, porque en otras partes eso pasa. Siempre cuenta eso, a veces pasan como ciudadanos comunes, y eso lo contaba García Márquez en uno de sus escritos, cuando vio en una esquina parado a Hemingway y lo quería conocer toda la vida. Yo como él me hubiera bajado, pero se hicieron así y no se vieron más nunca. Algo parecido, sí. Tenemos al doctor, profesor Ángel Rafael Lombardi Boscán, licenciado en Educación y Ciencias Sociales, área Historia por la Universidad del Zulia, mención summa cum laude en 1991, magíster en Ciencia Política, mención Política Latinoamericana, también en LUS en el 96, y doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, España, 2005. Con tesis doctoral Venezuela de Colonia a República 1749-1824, actual director del Centro de Estudios Históricos de la Universidad del Zulia, director de la revista Historia del mismo centro, profesor invitado de las Universidades Complutense de Madrid, Carlos III en Madrid y Universidad Católica de Siracusa, profesor de posgrado y pregrado en la Universidad del Zulia, Universidad Católica de Siracusa y Universidad Rafael Millos. Miembro correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia, ha sido condecorado con la distinción Lago de Maracaibo, en su primera clase de la Gobernación del Estado Zulia. Recientemente se le otorgó el botón de la zulianidad, de manos del gobernador Manuel Rosales. Miembro de la Asociación Académica para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela a nivel nacional, bajo los auspicios de la Academia Nacional de la Historia, Fundación Coral y otras instituciones educativas universitarias, orador de orden en la Universidad de los Andes, en la conmemoración de los 200 años del 19 de abril de 1810, miembro del comité organizador del Segundo Congreso Internacional de Historia Inmediata, Maracaibo 2011, articulista en la prensa regional y nacional, autor de Banderas del Rey 2006, obra que fue galardonada con el Premio Nacional de Historia Francisco González Hinal 2007, por parte de la Academia Nacional de la Historia, y mención honorífica en el Premio Alternativo de las Ciencias Sociales a nivel nacional, convocado por la SOVAC 2009, autor de Conspiración de Maracaibo 1799, que es este. Autor de Prolegómenos de la Independencia en la obra colectiva Tierra Nuestra, 1498-2009, de la Fundación Venezuela Positiva. Autor consideraciones históricas a propósito de la conmemoración del bicentenario del 19 de abril de 1810, Universidad de los Andes. Entonces, son 3 obras que ha publicado: Bandera del Rey, Conspiración de Maracaibo 1799 y Estrategia de la Derrota. Son 3 libros fundamentales para conocer la historia de nuestro país. Ahora lo tenemos, nos va a hablar de un historiador zuliano que publicó una historia del Zulia en 5 volúmenes. Un historiador que ha tenido sus seguidores y sus detractores, pero se le sigue citando pues en los trabajos, lo que quiere decir que de alguna forma ha aportado con alguna información histórica que nos ha permitido pues, o corregir o continuar trabajando. Con ustedes el doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán. Bueno, Jesús Ángel, gracias por la invitación, a ti, al acervo, a la Biblioteca Pública del Estado Zulia.
Gracias a ustedes por acompañarnos, amigos. Estamos reunidos con amigos. Y a mi hijo, Alejandro, mi hijo menor, me está acompañando. Le agradezco mucho eso. Y nada, tener la oportunidad de compartir unas impresiones de la noción de la historia de Besón, de Juan Besón. Yo creo que de inicio, por supuesto, yo ya he publicado algunas cosas y la he hecho pública con respecto a la obra de Besón y he sido muy crítico con respecto a la obra de Besón, sobre la necesidad, primero reconocer su importancia, su vigencia, sus aportes. Es una obra que ha servido de referencia, o diríamos casi obligado a todos los que se acercan a la historia regional, a la historia del Zulia, y es un punto de partida. Pero que es un punto de partida que ya hoy, obviamente, o por el tiempo que ha transcurrido, que merece ser superada, merece ser sus aportes como base, como columna que sostiene un edificio, pues hace falta otros pisos más. Y por eso merece ser superada. Fíjense que ya esta es una conclusión que estoy haciendo aquí. Yo no voy a descalificar la obra de Besón. O sea, sí tengo observaciones críticas a la obra de Besón, que es muy distinto. ¿Ok? Reconozco. Miren, la obra de Besón es tan importante, que es una obra actual. Y eso que se escribió en la segunda mitad del siglo XX pasado. O sea que todos los hitos que los zulianos repetimos para engrandecer, para celebrar el pasado zuliano, toman como punto de partida la obra de Juan Besón, Historia del Zulia de Juan Besón, en 5 tomos. Yo tengo la edición de 2 tomos que sacó el gobernador Álvarez Paz. Tengo 2 tomos que llega pues hasta, no llega al siglo XX, o sea, llega hasta las últimas décadas del siglo XIX. Entonces, Besón, hoy en día los zulianos nos reconocemos en los temas que Besón estudió. ¿Y cuáles son los temas que Besón estudió y que más exaltó o que presentó de una manera orgullosa? O sea, aquí en Besón hay una identidad orgullosa. Aquí hay una identidad que necesita remarcar los logros del Zulia. Desde mi punto de vista, muchos de ellos sobredimensionados. Y desde mi punto de vista, muchos de ellos que merecen ser revisados desde la historia crítica, hoy, en el presente. Pero Besón, por ejemplo, primero el pasado colonial zuliano lo trata de presentar de una forma bastante justa cuando había un total vacío con respecto a ese pasado colonial. ¿Y cuál es el aporte fundamental que hace Besón? Los documentos. Más que interpretar los documentos. Aquí están los documentos que no existían. Yo los pongo a la presentación del público. Bueno, ya de por sí ya hay un logro importante en la obra de Besón. Los 3 siglos coloniales en el ámbito zuliano de una historia regional que es una historia olvidada. Yo aquí estoy haciendo una oferta intelectual, cultural, educativa, para contribuir a que mi sociedad, mi región, mi ciudad tenga un punto de partida, un referente de iniciación. Entonces, ya eso es un logro importante porque que yo sepa, eso no lo había hecho hasta ahorita nadie. Entonces, él arranca y ese es su principal mérito. Con la independencia sí hay un debate tremendo que podemos hacer y eso es más controversial, pero que en su momento Besón, hijo de su tiempo, responde a las preguntas que los zulianos de su tiempo se hicieron con respecto a la independencia. ¿Por qué este tema es controversial? Bueno, porque ¿cuál es el día de la zulianidad? El 28 de enero de 1821. Pero es el 28 de enero de 1821, da a entender, el que no tiene conocimiento de un poco de los acontecimientos de la independencia en Venezuela y en la región zuliana, da a entender que Maracaibo, la provincia de Maracaibo, el Zulia, apoyó el movimiento del 19 de abril de 1810 en Caracas y apoyó a su vez la declaración de independencia del 5 de julio de 1811 en Caracas. Y no fue así. Entonces, ahí Besón merece obviamente una revisión. Por eso Besón, ¿a qué dedica el tema de la independencia? ¿A qué lo dedica? Bueno, a las conspiraciones, a los brotes republicanos de resistencia, porque la historia de Besón es una historia patriótica, es una historia nacionalista,
Es una historia, lo que hicieron los caraqueños con Bolívar, Besón lo hizo con el Zulia. Y como nosotros no teníamos un Bolívar, Besón nos montó a Urdaneta. Y nos montó a la Ana María Campo. Y nos montó la conspiración de Maracaibo de 1799. Como el gran movimiento preindependentista como aporte zuliano. Que después en este texto hay una revisión de ese acontecimiento y yo llego a conclusiones distintas a las de Besón, pero es normal. Besón escribió 100 años antes que yo y con una documentación distinta a la mía y con una formación distinta a la mía y con unos intereses distintos a los míos. Entonces, las conclusiones es natural que se lleguen a distintas maneras, ¿ok? Entonces, la independencia para Besón fue un conflicto, fue una situación difícil, pero él lo resolvió exaltando la heroicidad de Rafael Urdaneta y los aportes que hizo Urdaneta vinculados con el Zulia para la causa nacional. Pues recordemos que la independencia la ganaron Caracas y sus aliados y la perdieron Maracaibo, Coro y Guayana. Ustedes dirán, pero profesor, usted está loco, la independencia no fue así, la independencia fue españoles contra venezolanos. Bueno, pero es que hay matices, o sea, ese es como lo evidente, lo explícito, lo que la historia oficial, la historia tradicional, la historia nacionalista nos ha presentado usualmente. Yo creo... Al final, por favor, porque si no, esto va a convertir en un debate, no. Al final, yo termino mi exposición y tenemos todas las oportunidades que queramos para compartir. Entonces, la historia nacional es muy distinta a otras interpretaciones que puedan rebatir esa tesis. Por ejemplo, yo le he comentado ahorita con Miguel Ángel Campos que está el libro de Vallenilla Lanz, que fue publicado en 1919, que es de una gran vigencia actualidad, porque Vallenilla Lanz lanza una tesis terrible que echa al traste las versiones al uso con respecto al tema de la independencia, que ya no es un conflicto entre españoles y venezolanos, sino una auténtica guerra civil endógena, en donde prácticamente España estuvo ausente. Entonces, eso en las mentes formadas, en las mentes excesivamente fanatizadas, ideologizadas, en donde no hay crítica histórica, es una herejía, es un choque descomunal a nuestras mentalidades que se mantienen estáticas en el tiempo porque van siendo reforzadas por estas celebraciones patrias, por la exaltación de los héroes, por las rutinas nacionales, por la moral y cívica que sustituye a la historia. Entonces, en Besón, él sigue el libreto de la historia caraqueña nacional. Él trata de escribir lo mismo que hicieron los caraqueños con respecto a Venezuela, lo aplica al Zulia. Porque a nosotros, Caracas no nos apartó. Dicen, profesor, ¿cómo es eso? También está exagerando. No hay bandera. No hay estrella, perdón, en la bandera nacional. El Zulia no tiene estrella. ¿Por qué no tiene estrella? Porque fue una ciudad disidente a Caracas. Y esa historia, yo creo que Besón abre dos aristas teóricas, metodológicas, filosóficas, temáticas, como punto de partida para nosotros llenar dos grandes vacíos, que creo yo que son relevantes. El primero, el Zulia colombiano. Nosotros estamos más cercanos a Colombia, al oriente colombiano, que a Caracas. Toda nuestra dinámica como circuito agroexportador que arranca en 1840 y muy bien estudiado por la gente del Centro de Estudios Históricos, que nace en 1979 y que sí es un paso adelante a la obra de Besón, importante, porque son historiadores con una formación profesional, ya toca esa necesidad, pero que no se ha hecho explícita. En el caso nuestro es como una vergüenza decir, vértale, Maracaibo, Colombia, Maracaibo, Bogotá, pero eso nos van a hablar mal de nosotros, nos van a acusar de secesionistas, nos van a acusar de que estamos contra la historia nacional, pero ustedes se ponen a ver ahí hitos que nos identifican más con Colombia que con Caracas. Para empezar, desde 1670 a 1770, Maracaibo dependió de Bogotá, del virreinato de la Nueva Granada. Fueron 100 años de una administración en donde Maracaibo, por supuesto, el puerto, todo el hinterland, vinculado con el Caribe, donde está Aruba, Curazao y Bonaire,
con el mundo exterior, con Alemania, con Estados Unidos, con los llanos al sur, con el Santander colombiano, con los Andes nuestros, Trujillo, Táchira y Mérida. Es decir, ese era un mundo aparte, un país aparte. Y las administraciones, las capitales muy lejanas, muy distantes, pero estaban y no estaban. Pero el dato importante es que Maracaibo, todo su ecosistema, todos sus intercambios, todas sus relaciones, giraron más cerca de Colombia que de Caracas. La Virgen de la Chinita, nuestra Virgen de Chiquinquirá, que uno siempre ha pensado que nació aquí, la tablita y todo lo demás, es la patrona de Colombia. Y eso no lo sabe la mayoría de los zulianos. Es la patrona de la Colombia. Nuestra gastronomía, eso es casi colombiano. Guajiro, colombiano, eso es una mezcolanza. Entonces, nosotros tenemos esa barrera que deberíamos como romper y asumir. Hoy en día, para salir al exterior, la gente sale más por la frontera, por la trocha colombiana, que por los aeropuertos nuestros. Y el contrabando, eso es ni hablar. Esa es la verdadera economía real. No la real de los impuestos, no, la de los contrabandos. Y por la frontera nuestra fluye. Hay una naturalidad, hay una historia, hay un intercambio. Entonces hay que empezar a reconocer. El problema es que tenemos la venda nacionalista, la venda patriótica, y eso, bueno, nos da vergüenza, nos detiene. No. Además está el elemento del problema fronterizo con Colombia, que perdimos prácticamente toda la Guajira, perdimos el Casanare al sur, entonces, bueno, eso también, ahí hay como un reparo, ¿no? Y las fronteras, que son imaginarias, que son invisibles, pero están ahí, y son como murallas. Entonces, y toda muralla es simboliza, representa defendernos de lo extraño, del enemigo. Pero que Colombia nos extraña a nosotros, al Zulia, me refiero, al Zulia. Y 1777 fue una fecha terrible para los zulianos porque ya no pasamos a depender de Bogotá, sino de Caracas. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué la rivalidad con Caracas? Bueno, es una rivalidad política, administrativa, comercial, de intercambio. Si hay algún elemento dominante, para mí hay dos elementos dominantes en la obra de Besón. El tema político, que no lo dice nunca explícitamente, pero está presente, porque él, al tomar partido por algunos héroes determinados, se vincula a Caracas. Y el otro elemento importantísimo, el comercial. ¿Por qué? Porque Besón denomina a Maracaibo como la Atenas de Venezuela, en donde la prosperidad económica que se vivió en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX le permitió al sur, le permitió a Maracaibo un progreso civilizatorio muy importante. Por supuesto, ese progreso, más que mérito nacional, habría que atribuírselo a las inversiones extranjeras, a las casas comerciales extranjeras que operaron en el occidente venezolano y tuvieron como asiento principal el puerto de Maracaibo. Toda esa historia tan importante, la mayoría de los zulianos no la maneja, no la conocen. La ignoramos por completo y es muy valiosa y muy importante. Bueno, ese es el primer gran reto de Besón que merece ser hoy atendido. Pero él deja como punto de partida el tema de los vínculos con la historia colombiana, el oriente colombiano y el Zulia. Entonces hay que empezar a atreverse pues, a estudiar ese proceso y asumirlo sin tantos complejos y sin tantos miedos. Y el otro, para mí el más delicado de todo, es el tema político, que si bien no está explícitamente ahí, pero está ahí. ¿Cuál es el tema político? Bueno, que hay una historia del Zulia que procura alinearse a la historia oficial caraqueña, cuando deberíamos nosotros en el Zulia sacar nuestra propia historia, más allá de la historia oficial. Eso implica un costo elevado, eso implica mayores, ser más autónomo, tener más libertades, tener más dinero, asumir esto de manera consciente y sin tantos temores, deslastrarnos del mito Bolívar. Eso es otra cosa también terrible, deslastrarnos de los héroes nuestros, empezando por el mismo Rafael Urdaneta, por esa historia política militar que tanto peso tiene en nuestro medio. Entonces, esos son los grandes retos. Pero como punto de partida, es un estímulo. Y la obra de Besón sería mejorada. Sería ampliada y sería aprovechada. Yo creo que eso es lo más positivo que podemos sacar de todo este debate, de toda esta conversación, más allá si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo, sino que hay un autor que su historia fue tan importante que aún hoy, después de escrita de más de 100 años, está vigente.
y que merece ser mejorada y que merece ser superada. Yo pienso, ahora son unas consideraciones de tipo teórico, yo soy profesor de teoría y metodología de la historia, ese es mi campo realmente, y que quisiera pues comentarle, y ya con esto finalizo, para generar el debate con toda libertad, pero en el momento justo, en el momento adecuado, y que me va a permitir pues decirle algunas cosas. Yo estoy convencido que la historia no es el libro, no son los hechos, no, la historia es el historiador. Y esa máxima, esa premisa teórica tan importante, la mayoría la pasamos por alto. No la atendemos como debiera ser. O sea, la historia es el historiador, no lo sucedido. Y el historiador, hombre de carne y hueso, atrapado por sus circunstancias, ya sea rico, ya sea pobre, ya está alineado ideológicamente en una postura X determinante, todo eso lo va a condicionar. Todo eso le va a establecer el derrotero de su obra. Por eso yo escribí, y creo, es una hipótesis, que esta obra también es más obra de la dictadura que la democracia. Si ustedes analizan la obra se publicó en el año 1943 y terminó de publicarse en 1957 los 5 tomos. La vida de Juan Besón fue de 1881 a 1951. Estamos hablando de los gobiernos de la dictadura. Estamos hablando de Guzmán Blanco. Estamos hablando de la caída del liberalismo amarillo. Estamos hablando de Cipriano Castro. Estamos hablando de Juan Vicente Gómez. Estamos hablando del 18 de octubre de 1945. 3 años duró. Después vino la reacción militar. Y la dictadura de Pérez Jiménez. O sea, este señor vivió en un ambiente opresivo, totalitario, dictatorial, de sociedad cerrada. Entonces, era muy difícil también que él pudiera ir más allá del contexto en el cual le tocó escribir. Entonces, eso también explica y también se pudiera justificar del por qué él escribe lo que escribió. Entonces, eso para mí es muy importante. O sea, esta no es una obra de la democracia. Nosotros en la Universidad del Zulia, cuando hubo democracia, tuvimos la suerte y la oportunidad de escribir obras dentro del contexto de una sociedad abierta. Y quizás fuimos más libres, más críticos, más abiertos, más plurales y con más posibilidades de interactuar con otros pensamientos distintos al nuestro. Yo creo que Juan Besón se vio atrapado en sus circunstancias y tuvo que responder como una especie de reflejo al contexto en el cual le tocaba actuar. Y él hizo la historia del Zulia, imitó en el Zulia lo que se hizo a nivel nacional con Eduardo Blanco con su Venezuela Heroica. Igualito, solo que Venezuela Heroica es más poética, Venezuela Heroica es más altos vuelos, el Panteón Nacional, y Besón, además Besón también, Besón fue abogado, no fue un historiador de oficio, de carrera, universitario, ¿ok? Entonces eso también eso hay que considerar. Churchill decía, yo ahorita estoy leyendo las obras, las memorias de Winston Churchill de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre me las acaba de regalar, tronco de regalo. Y yo nunca entendí por qué a Winston Churchill le habían dado el premio Nobel de literatura. Yo creo que se lo dieron por 2 razones. Uno, porque ganó la guerra y fue un hombre valeroso que contra toda la adversidad que tenía no se rindió y terminó prevaleciendo. Y después su obra, realmente revisándola, es una obra literaria de mucha calidad. Un testimonio histórico en donde no hay odio, en donde presenta los hechos, se vale de muchos testimonios documentales de la época, telegramas y demás, sobre los grandes estadistas de ese entonces. Pero él tiene una máxima ahí que me llamó mucho la atención, que él dice, la historia me será favorable porque yo la voy a escribir. Es así. O sea, el que escribe la historia tiene las versiones al uso. El que escribe la historia y puede imponer su recuerdo, ese recuerdo se va a imponer. Porque yo puedo escribir un recuerdo marginal, pero si nadie lo lee, no trasciende, eso se va a olvidar, por muy excelente, muy bueno que sea. Pero si yo tengo la capacidad de imponer un recuerdo, ese se va a ver. Y yo creo que Besón tuvo la capacidad de imponer este recuerdo. Porque este recuerdo le gustó a las élites zulianas y le gustó a las colectividades zulianas. Y hasta el día de hoy sigue gustando, porque es la Venezuela tipo Trump, el Zulia, perdón, tipo Trump, el Zulia exaltado, el Zulia heroico, el Zulia engrandecido, el Zulia maravilloso. Y la pregunta que todos deberíamos hacernos, pero eso es verdad, ¿qué tan cierto hay de eso? Bueno, sí, hace falta exaltar un pasado de grandeza, pero
si somos justos y queremos contrastar esa versión, también hay que reconocer que hay muchas exageraciones en ese sentido. Yo veo el libro de Nilda sobre el de Maracaibo, ahí aparecen epidemias, ahí aparece el lago no tan bonito, allá aparecen las calles sucias, ahí aparecen los conflictos sociales, ahí no aparecen los héroes. Entonces, esas son versiones que hay que matizar también. Entonces yo le decía, me va a ser favorable, pues yo la voy a escribir. Y tuvo la suerte de que ganó y puso su recuerdo. Y vuelvo y reitero, a mí me sorprendió este recuerdo de él, porque es un recuerdo equilibrado, comedido, justo y bastante veraz. Porque para mí el mérito de una obra escrita en el campo de la historia es que debe ser, en primer lugar, profesional y en segundo lugar, ser veraz. O sea, veraz no significa que es objetiva 100%, sino que lo que te dice y te argumenta te termina de convencer. Porque tiene aportes documentales, porque tiene una explicación que te llega, que te convence y que tú sales convencido. Jamás asumir eso como verdad revelada. Es simplemente un punto de vista. Más nada. Ese es el problema nosotros con nuestros autores, que los canonizamos, los convertimos en dioses, en semidioses. No. Todo autor merece ser cuestionado para avanzar. Y reconocer, obviamente, sus aportes positivos, si los ha hecho. Otra premisa que yo quisiera comentar es que la historia es el olvido. O sea, el olvido es poderoso. Por eso los historiadores tenemos una lucha contra el tiempo y el olvido que es prácticamente una lucha quijotesca, una lucha imposible. Y lo que logramos rescatar son pequeños elementos de ese gran olvido que se lo come todo. Y por eso los recuerdos deben ser veraces, deben ser útiles, deben ser responsables, deben ser pertinentes en el tiempo presente. El tema ideológico, político, siempre está ahí, es ineludible. Muchas veces los historiadores no nos queremos meter en esos temas porque nos va a crear problemas. ¿Cuál es la historia más difícil para los historiadores? La del presente. ¿Por qué? Porque están los vivos, entonces tú no te vas a meter con los vivos. Y más si te están financiando tu obra. Eso es muy difícil. Es decir, el historiador, el intelectual que pueda presentar una obra libre, independiente, tiene que ser libre e independiente. Y no es el caso de la mayoría de los que escribimos. Y más en las actuales circunstancias. Entonces, si tú, por ejemplo, a ti llega el gobernador y te dice, mira, yo creo que tú me escribas la biografía mía. Entonces, yo le presento la biografía, yo soy un historiador profesional y digo, mira, aquí una parte muy bonita, pero esta parte muy fea. No, la fea me la elimina. ¿Cómo la vamos a eliminar? Bueno, si no la eliminamos no te pago. Bueno, déjala, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estamos atrapados. Heródoto, el famoso padre de la historia, visitaba las cortes de los reyes y en uno hablaba bien y el otro hablaba mal. O sea, el que visitaba hablaba bien de él y descalificaba al que acaba de visitar. Y así hacía con cada uno. Y le pagaba. Entonces, bueno, iba acomodando el relato en función de el que le pagaba y del trabajo. Pero no es el caso de la historia universitaria que uno aspira. No es el caso de la historia independiente a la cual y profesional a la cual uno aspira. Entonces, eso es muy importante. Y yo sí creo que es honesto presentar el punto de vista político de cada autor, porque eso es ineludible, eso está presente. Ahora, sabiéndolo hacer. No convertir tu obra en una especie de proselitismo político en donde queda totalmente devaluado. Entonces, el tema, yo dije que Besón nos abría dos puertas para debatir, para discutir, para presentar una propuesta interesante. Una es recuperar la historia, nuestras relaciones con Colombia, y la segunda, de decir sin miedo, yo aquí lo digo, fuimos realistas y promonárquicos en la independencia, pero no porque nos gustaba el rey, sino porque las circunstancias históricas nos llevaron a esa posición. Si Caracas se hubiera declarado partidario de la monarquía, Maracaibo se declara partidario de la república por las rivalidades que existían entre las dos regiones históricas. Y yo creo que al no participar directamente en la independencia y estar resguardado por el lago de Maracaibo, nos salvamos de ese desastre, de esa tragedia histórica. La independencia de Venezuela nosotros la llenamos de floritura, pero fue una tragedia. El país quedó tan mal que todo el siglo XIX fue la continuación de la guerra de independencia con la guerra civil entre los caudillos y los libertadores, y el país no prosperó. O sea que nosotros hemos exaltado la independencia, pero en la práctica, cuando quisimos recoger en La Paz los resultados de esa independencia, no fue posible. Por esta tragedia histórica que se cuajó, que se fraguó en esos 20 años terribles de guerra.
Y tuvimos 2 años que fueron terribles, en 1813 y 1814. 1813 con Bolívar y la Guerra a Muerte, y 1814 con la continuación y profundización de esa Guerra a Muerte con Boves, la Guerra Popular, la Guerra Étnica. Entonces, y por eso la tesis de Ballena y Galán tiene mucha importancia. Entonces, temas tabú que hay que empezar a atender. ¿Que hace falta una historia del Zulia desconectada de la historia nacional? No, hay que conectarla. Yo creo que formamos parte de... Ahora sí podemos reivindicar el federalismo, que hoy está abolido. Sí hay que reivindicar la descentralización. Sí hay que reivindicar la autonomía de las regiones y la autogestión de las regiones. Y eso se había avanzado mucho. Lamentablemente hoy, en estos últimos 25 años, todo eso se echó para atrás. Todas esas conquistas históricas. ¿Hay un Zulia glorioso? Sí, ¿no? Los mitos hacen falta. Los mitos hacen falta para cohesionar a una colectividad. Pero yo creo que también la gente adulta, tiene que aprender a mirar la realidad del pasado de una forma justa, de una forma real, de una forma cercana a lo que pudo realmente pasar. Entonces hay que ver también y asumir lo feo. Hay que asumir las contradicciones, asumir lo que realmente ese Zulia glorioso, que Julio Portillo es uno de sus también principales publicistas, hay que contrastar. Y esta fue en 1840 nace el Circuito Agroexportador Maravino. Hay una obra excepcional del profesor Germán Cardoso, el Circuito Agroexportador Maravino, que él presenta el estudio sobre bases científicas, sobre bases documentales, de lo que fue esa dinámica histórica durante buena parte del siglo XIX. Lo mismo los aportes de la profesora Iliana Parra, lo mismo los aportes de la gente del Centro de Estudios Históricos, que sin la menor duda permitieron un salto adelante en lo que es ampliar el conocimiento de la historia zuliana. El Centro de Estudios Históricos se fundó en 1979 y hasta el día de hoy, creo yo, que ha justificado su fundación. Millares Carlos, antecedente del Centro de Estudios Históricos, también hizo aportes fundamentales y esenciales. Hoy en día, como estaba hablando con Lino al comienzo, hace falta un cambio político a nivel nacional para que otra vez las universidades y sus centros de investigación vuelvan a resurgir, vuelvan a relanzar sus investigaciones y puedan otra vez hacer historia, escribir historia, pensar la historia. Entonces, básicamente, ya con esto concluyo, la obra de Besón, vuelvo y reitero, es una obra que en su momento llenó un vacío histórico-historiográfico en la región zuliana y no fue una obra rutinaria, no fue una obra que pasó inadvertida, sino que su vigencia, increíblemente, aún se mantiene al día de hoy. ¿Por qué? Porque a nivel de la colectividad zuliana, como a nivel de los poderes de la colectividad zuliana en el tiempo, asumieron esta historia. Entonces, bueno, yo con esto termino y me gustaría simplemente escucharles a ustedes si hay algún aporte o alguna pregunta y si puedo responder, pues les responderé. Y una vez más reitero a Jesús la oportunidad, porque son pocas las veces que tenemos oportunidad y bueno, esto es un contexto privilegiado. Antes de ir a hablar alguien por ahí atrás. Sí. No, simplemente hay que sacar dos cosas de la historia de Besón. Esto es algo que es verdaderamente importante, que todavía hoy en día la historia de Besón es una consulta prácticamente fundamental a la hora de los miradores, bueno, buscar algún tipo de empresa del pasado. Claro. Porque prácticamente aquí nadie se atrevió a hacer esa empresa que él hizo, porque prácticamente es una obra de vida de Besón. Justo con un hacer encima, él siguió trabajando esa obra, enfermo. Y más allá de los lunares, ¿no?, que tiene la obra, que son bastantes, también quiere recordar que la obra también estaba secada, porque fue aspecto al gobierno de Gómez. Ahí hay muchas cosas del positivismo remarcadas totalmente. Pero el mérito, en mi opinión, de Besón es eso. Esa empresa que todavía hoy nadie se ha atrevido, yo concuerdo totalmente que debería ser una historia no solamente revalorizada, sino realmente remarcar las cosas buenas y las cosas malas, porque es verdad, son muchas cosas malas. Y el mérito de Besón de su época, como usted dijo, que trabajó con las fuentes, con documentos de su época, recuerden que aquí no había archivos coloniales, porque
menores. No sé por qué nosotros tenemos esa actitud, yo utilizo esta palabra que a la gente le parece fuerte, canibalista, contra nosotros mismos, contra nuestra historia, contra nuestra cultura, en muchos aspectos. Yo no entiendo tampoco por qué siempre estamos como que tratando de someternos a un olvido constante, cuando hay tantas cosas que rescatar, no solamente la parte histórica, todos los aspectos de nuestra ciudad, no solamente como región, sino también como ciudadanos. Eso también es importante, porque es triste ver que, como se llama, que nosotros salimos a la calle en este momento y le preguntamos a alguien si conoce algún arte histórico, para siquiera en la parte básica, y no saben, no responden. Porque bueno, hay un problema cultural que bueno, que eso ya es algo más allá, que se nos escapa a nosotros de las manos, porque es una cuestión de gobierno, es una cuestión de muchas cosas que sabemos lo que está sucediendo y que lamentablemente es una realidad. Pero la empresa que llevó a cabo eso para mí es admirable más allá de los fallos. Sobre todo porque fue la única persona que se atrevió, más allá de las cosas, a llevarla a cabo. Y que, más allá de que él refleja allí una época totalmente en parte fallida, porque realmente fallida, para mí la obra de Dios es importante simplemente por ese mérito de llevarlo a cabo, y que realmente ya hace falta revalorizar y hacer una historia de Zulia realmente, no solamente rica en matices de lo bueno y de lo malo, sino realmente cuál es la verdadera historia y reflejar esa realidad. Y yo creo que eso es un trabajo no solamente de los historiadores, sino de todos que construyamos y que aportemos en muchas ocupaciones que son, no solamente lo tienen los historiadores, sino por ejemplo lo tienen los investigadores literarios y muchas cosas más, porque hay muchos vacíos, hay muchos lugares que son necesarios llenar. Y el mérito de Besón, bueno, se basa, en mi opinión, en eso, que trató de confabularse de una historia integral sería, ¿no? Integrarse, exacto, con la población de, bueno, de llenar ese vacío que, bueno, todavía hoy en día, lamentablemente mucho, sigue habiendo en algunos aspectos. Yo digo, profesor, disculpe la interrupción. No, tranquilo, bien. No, yo comparto contigo lo que tú estás diciendo. O sea, Sí. esto es una historia general y en el Zulia nadie había hecho antes una historia general. En Venezuela la primera historia general fue mandada a hacer por el poder, por Páez, que fue la historia de Baral en 1840. Y a Páez no le gustó y por eso se tuvo que ir al exilio Baral, porque puso a Bolívar por encima de Páez. Y entonces, si yo te encargué a ti, ¿cómo vas a hacer eso? Estás loco, entonces vas para afuera. Y el tipo se tuvo que ir. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con estas historias generales. Otra historia general importante y muy valiosa y clásica la hizo José Luis Fortul. ¿Y con quién trabajó José Luis Fortul? Bueno, por eso te digo que habría que ver, siempre las circunstancias marcan la obra de cualquier persona. La circunstancia y cómo se relaciona a su vez también con el poder. Porque si tú tienes una posición crítica, opuesta, contraria al poder, tu obra obviamente va a ser distinta, ¿no? Pero no es lo usual. Normalmente esas son obras marginales, obras aplastadas, obras en el exilio, obras disidentes, y esas usualmente no son las que prevalecen. Esas son las más difíciles de conseguir. Antes de pasarte la palabra, quería, anoche hablé con don Gilberto Urdaneta Besón y me pidió que, bueno, que le emitiera a ustedes un saludo de parte de él y que lo excusaran por no estar presente porque está en los Estados Unidos haciéndose un chequeo médico y espera estar pronto pues reunidos para compartir estas actividades. En su lugar vino su hermana, la doctora Guadalupe Urdaneta Besón, que está con nosotros, y otros representantes de la familia, su esposo, su hijo, ¿no? Su hijo también de la familia, sería bisnieto de Urdaneta Besón. Sí. Bueno, gracias por estar aquí, por apoyar estas actividades. Y bueno, darle el pase entonces al amigo. Bueno, Ángel, no sé si como yo soy historiador, no sé si con esto tengo un poco de regional, pero yo noto que en el mundo académico de los historiadores nacionales hay poca comunicación. Por ejemplo, a veces me parece, no sé si la profesora Inés Quintero, a veces no hace muchas referencias a elementos importantes del Zulia con relación a la historia nacional. Por eso te quería preguntar si a nivel de congresos o de trabajos de investigación, las historiografías regionales no tienen un encuentro que deberían de tener, o si
en el caso de la historiografía nacional, es decir, de la historiografía caraqueña, que son maravillosos personajes, en fin, no hay, entonces claro, ellos han tenido el trabajo de sostener un país con su historia, pero digamos, hay fallas, es decir, en ocultar realidades que matizarían mucho, ¿verdad? La primacía caraqueña, y eso quizás se refleja mucho en la historia real del país, en su centralismo gubernamental, como eso es un país de regiones castigadas. Ahora, otra cosa, ¿cuándo empieza la nacionalidad venezolana? Porque la primigenia provincia de Venezuela es en 1528. Maracaibo se funda en 1528, en eso que Carlos V entregó a los alemanes, ¿verdad? La obra de Fray Pedro de Aguado, eso se escribió en el siglo XVI y no sé cuándo se publicó, si en el XVIII, pero en la época colonial los zulianos debíamos conocer esa historia, ¿verdad? Le pregunto yo eso. Es decir, ¿cuándo empieza nuestra venezolana, nosotros como zulianos, sentirnos venezolanos plenamente? Okay. Esa es una pregunta. Bueno, imagínate tú, o sea, tú estás dando quizás en un tema que es... Claro, Venezuela son muchos países, Guayana, bueno, Zulia, el centro. Bueno, yo creo que la nacionalidad se gesta no tanto en el periodo autóctono indígena, que tanto se ha saltado, es importante, pero ahí no se gesta la nacionalidad. Forma parte de la nacionalidad, pero no se gesta. Yo creo que se gesta, se empieza a hilvanar en la colonia, en los periodos hispánicos, el idioma, la religión, las instituciones. O sea, nosotros le hemos dado la espalda a ese pasado colonial porque como Bolívar y la independencia se relacionó contra España, entonces inmediatamente ese pasado lo abolimos. Pero eso no se puede abolir, pues no estamos hablando en guayú, en idioma guayú, estamos hablando en idioma castellano, en idioma español. O sea que el fundamento de la nacionalidad venezolana son los 3 siglos hispánicos. Y el fundamento, no somos españoles, pero ahí está el fundamento de nuestra nacionalidad. Ahora, el punto de partida en esa andadura histórica, la independencia, cuando nace el proyecto republicano, que es el cual le da carta de identidad actual y vigente. ¿Ok? Con respecto a Caracas y su historia, es la historia hegemónica, es la historia dominante, la historia oficial, la historia nacional, la historia que nos imponen a todas las regiones. Y eso ha generado un costo elevadísimo porque el origen de nosotros, el origen geográfico, el origen administrativo, político, es federalista. Es decir, nosotros somos Venezuela, como tú bien dijiste, son distintos países, distintas regiones históricas. Todas nuestras guerras civiles tuvieron como punto de partida esas reivindicaciones proautonómicas de las distintas regiones con respecto a los vecinos y sobre todo Caracas, que intentó imponer su poderío. De hecho, la independencia es interesantísima en ese sentido, como conflicto interprovincial. Por eso yo les hablaba de que se coaligaron 3 ciudades, Maracaibo, Coro y Guayana, contra Caracas y sus aliados. Los Andes, que dependían administrativamente de Maracaibo, aprovecharon el momento y se fueron con Caracas. Entonces, conocer esas realidades, esas interdependencias provinciales, esos intercambios, esos conflictos, esas alianzas, esa es una parte de la historia oculta que a los venezolanos no se nos ha permitido conocer. ¿Por qué? Pues Caracas ha impuesto la versión dominante de que ellos prevalecieron, Bolívar a la cabeza, un caraqueño al fin y al cabo, y toda la historia nutre de Caracas. El resto somos una periferia marginal. Y se ve reflejado en el trato que nos dan hoy en día. O sea, no solamente un trato de tipo histórico, menoscabo, sino en las relaciones del poder con respecto a los poderes regionales. No hay relación prácticamente si había pocas antes en el pasado, ahora hay menos con respecto a Caracas. Y si muchos historiadores quieren hacer carrera nacional visible, importante, de fama y aplauso, tienen que instalarse en Caracas. O sea, los historiadores de las regiones somos historiadores realmente invisibles. Pero yo también lo digo por una necesidad de avance de la disciplina. Sí. O sea, si yo estoy en Caracas, cómodo, Sí, pero hay, ¿cómo avanza así la ciencia de la historia? Aquí en el Zulia, el Centro de Estudios Históricos, con sus estudios regionales, tiene una bomba teórica, metodológica en el país. Y creó un eco en las distintas universidades fuera de Caracas, a través de congresos, a través de trabajo, a través de alianzas. Pero ese impulso, la revista Tierra Firme, es una expresión, un reflejo de toda esa bomba que estoy haciendo referencia. Bomba en el sentido positivo. Entonces, tú estás dinamitando una versión al uso, que es la que los muchachos en la escuela reciben, por una historia alternativa que da
importancia, da a conocer lo que se hacía en las regiones. Entonces, esa historia hoy en día está otra vez retrocedió, como tantas cosas retrocedieron en el país. Entonces, hace falta, una vez más, recuperar eso, ponernos en sintonía con todo el país. Y lo del regionalismo, eso también hay que tematizarlo, ¿no? Está bien ser regionalista, pero no es un regionalismo de que vamos a separarnos de Caracas, vamos a separarnos del país. No, nada de eso. Yo leyendo el Zulia Ilustrado y cosas como esa, o Rosada, y un montón de... Yo siento que no hay separación. No, para nada. Al contrario, hay un sentido de venezolanidad aquí bien sembrado. Pero creo que somos muy bobos en ese sentido, porque nuestros sectores dirigentes no han sido capaces de ir a mayores con respecto a eso. Y digo eso porque no han tenido la fuerza, ni el interés para hacerlo. Los andinos lo hicieron, ¿cómo? Fueron a Caracas y tomaron el poder. Eso no dudaron, eso no que vamos a para otro país, vamos al Táchira, vamos a Colombia, no. Ellos marcharon a Caracas y aquí dijo, señor, usted se va, nosotros nos quedamos acá. Profe, yo pienso que, la obra de Besón la tenemos que resignificar desde su importancia. ¿En qué sentido? Voy a hablar por mi experiencia personal breve. Yo soy el último, quizá el único ya, porque eso puede extender a que se acabe, alumno que se graduó de la maestría en historia. Estoy pensando hacer el doctorado, pero ya prácticamente la maestría en historia, usted lo sabe, prácticamente se quedó sin alumnos. Y nuestra facultad prácticamente, en cuanto al proceso histórico, ha quedado prácticamente casi que sin generación de relevo. Entonces, yo como el último alumno de la maestría, y como, bueno, un historiador también, yo pienso que tenemos que resignificar el valor de Venezuela, a pesar de que no era un historiador de carrera, como todos lo sabemos, intentó dar luces a un contexto histórico, sobre todo a principios del siglo XIX, antes de la Guerra Federal, que era prácticamente oscuro, porque en la historia nacional, y lo digo porque soy profesor también de media, en la historia nacional, la independencia pasa a la Guerra Federal, y en la Guerra Federal el Zulia no se representa, no se visibiliza, porque el conflicto no estuvo aquí, principalmente estuvo en los llanos, y Muchibacoa y toda la zona hacia el Falcón. Entonces, el Zulia prácticamente de la época de la Gran Colombia hasta lo que sería más adelante el intento durante el gobierno de Falcón, ese supuesto intento separatista de Sutherland, prácticamente queda... y Pulgar, perdón, Venancio y Pulgar. Prácticamente queda en un oscurantismo. Obviamente, Nilda y otros historiadores han intentado ver cómo era ese siglo XIX al principio, y la profesora Dila con el caso de los monagas, pero ahí está uno de los valores de la historia de Besón, porque no nos reconocemos en la historia nacional, porque prácticamente el Zulia queda apartado porque toda la historia nacional se genera o se enfoca en ese conflicto que fue la Guerra Federal. Inclusive, todavía el conflicto de la Guerra Federal, después de la independencia, quedó en la psiquis de la nacionalidad en general de venezolanos, porque todo documento oficial dice a tantos años de la independencia y a tantos años de la federación. Y en principio, el Zulia, como no fue, tuvo, digámoslo así, una gran cantidad no tuvo batallas preponderantes en ese conflicto, prácticamente queda un poco en oscurantismo en ese conflicto. Y eso es muy importante la obra de Besón para darnos un pie para seguir investigando sobre ese elemento. Otra cosa importante es que prácticamente el Zulia como tal, a pesar de que hay críticas sobre si somos regionalistas o no somos regionalistas y si la historia que estamos haciendo aquí es regionalista con el Centro de Estudios Históricos, en realidad prácticamente la obra de historia zuliana de un tiempo para acá, prácticamente con la misma situación del país y lo que ha intentado hacer el gobierno nacional, han quedado en el olvido. Y eso está generando que ni siquiera ese regionalismo del cual se nos acusa, en realidad lo estemos ejerciendo los historiadores de aquí. Porque prácticamente ninguna obra, digamos en el corto plazo, fuera de ese boom que hubo con el Centro de Estudios Históricos, en el corto plazo ha generado un fuerte ruido en Caracas y en el centro del país. Entonces, esta oportunidad, esto de estudiar a Besón, esto de hacer esta conferencia, eso del año pasado del Congreso de los 200 años de la Batalla Naval del Lago nos permitió a muchos historiadores reencontrarnos y discutir nuestra memoria histórica. Porque prácticamente la memoria histórica, fuera de las personas que estamos en el círculo de la historia aquí en la región,
prácticamente en la nueva generación, lo digo como historiador joven, que no se conoce y está relevado. Si yo le pregunto a uno de mis alumnos de media, ¿quién es Juan Besón? No sabe. Y eso es algo preocupante, porque podemos tener todas las críticas de Besón, pero fue el primero el que hizo la gran historia del Zulia, con sus errores y siendo un hombre de su tiempo. Muy bien. Esa historia ¿Quién más? Claro. Hay Sí, una, conocer. hay una de Sanín, de Tarremursi, también un ensayo que busca Bueno, antes de está el diccionario de Jesús Ángel y Guillermo. Ajá. pero antes de Besón existió una historia de Pedro Guzmán, pero más que todo de la época colonial y parte del siglo XIX. Y el hermano Nectario hizo algo, ¿no? Sí, Recopiló documentación. una historia, los orígenes de Maracaibo. Los orígenes de Maracaibo. Sí. Yo quería comentar a propósito de lo que decía Alejandro Labrador allá atrás. Él se refiere a la historia integral general, ¿no? Juan Besón hacía una cosa, porque estamos acostumbrados a esa historia político-social militar, ¿no? Y con algunas referencias económicas, etcétera. Pero Besón hablaba de las generaciones de intelectuales, se refería a los poetas, y estaba dentro del mismo proceso histórico zuliano, ¿no? Y eso no sé si es un aporte porque es distinto a cómo lo abordaron otros historiadores regionales. Estamos hablando de historiadores de otros estados que siguen esa línea de político-social administrativa. Entonces, Besón hacía eso, ¿no? Aparecían las generaciones de intelectuales, de poetas, escritores, sobre todo instituciones benéficas, las sociedades mutuo auxilio, los institutos pro infancia que aportaron a la sociedad, y están imbricados dentro de esa historia, en forma general. Cuando él hablaba que estaba encerrado un poco en eso porque fue una obra hecha durante dictaduras, yo estuve investigando sobre un grupo llamado Seremos de 1928, un equivalente a la generación del 28 de Caracas, aquí, durante el gobierno de Vicencio Pérez Soto. Ellos emitieron algunos algunos discursos en la Plaza Bolívar el día del Educador, y eran unos discursos sediciosos, porque estaban disfrazados con metáforas, porque ellos eran poetas y eran... Pero eso no lo podían ocultar y todos fueron presos y llevados al castillo de San Carlos. Cuando voy a Besón para consultar esa época y ver qué habla de ese grupo, no los menciona, no dice el grupo Cerebos, dice un grupo de sediciosos atentó contra el gobierno y fueron presos, sin nombrar a ninguno. Y eran conocidos en su tiempo, no eran cualquiera. Eran Héctor Cuenca, era Barmores Rodríguez, Isidro Valles, que eran escritores, poetas y también políticos, ¿no? Porque esa generación fue una generación literaria y política al mismo tiempo. Bueno, no hay referencias exactas cuando tocamos ese capítulo dentro de la obra de Besón. Yo supongo por circunspección, ¿no? Sí, ¿alguien más, profesora? Oímos acá sobre la historia general. ¿Saben cosa difícil? Hacer una historia general, Sí. desde Tucupita hasta San Cristóbal, es muy difícil, porque es un territorio multifacético donde las juxtaposiciones de las diferentes poblaciones indígenas que han quedado, que han cambiado, malas inmigraciones, etcétera, etcétera, han formado espacios, en los distintos espacios geográficos, diferentes formas de relacionarse con ese espacio. Carlos excelentemente lo ha propuesto acá Rafael, con lo que es la historia del Zulia en su espacio, insisto, en la gran cuenca del lago de Maracaibo, desde las poblaciones primitivas. Es un espacio que tiene unas características tales que a su vez condiciona, no vamos a hablar de determinismo, pero condiciona lo que va a ser
ese movimiento histórico, lo que va a ser su historia, esa relación con el medio. Desde las poblaciones indígenas hasta esas poblaciones indígenas se relacionaban justamente con las poblaciones indígenas primitivas de aquella época, con la costa norte de Colombia, con las poblaciones andinas hasta Colombia, y hacia el lado de la costa oriental hasta el punto. Hasta ahí no vemos referencias que la hace la antropología y la arqueología de encontrarnos un cacharrito que lo usaba Guacaipuro en Caracas y que aquí también lo encontramos con las mismas características. Ya de por sí el espacio, los diferentes espacios hacen de que los procesos históricos sean diferentes. Y en el caso de la cuenca del lago de Maracaibo, de la población indígena, hasta muy reciente, hace que tenga una historia con características propias. Entonces, desde hace tiempo ya se viene oyendo, o vengo oyendo, aquella vergüenza de que el Zulia o la provincia de Maracaibo no formó parte del movimiento independentista de un principio, o que no nos reencontramos en la historia de Venezuela. Señores, la historia de Venezuela se hace a partir de las historias locales y las historias regionales que conforman la venezolanidad. Y hay que entender la venezolanidad desde la zulianidad, desde la zona de los llanos, desde la zona de los Andes, desde el centro. ¿Cómo le vamos a pedir a Inés Quintero que hable de la historia de Venezuela? Porque evidentemente está en Caracas, maneja, ese es su espacio y maneja ahí. En todo caso, lo que sí no dice es esto es historia de Venezuela, no. Los temas específicos que dicen tienen que ver en esa región y no en otra. Exactamente, y habla de los esclavos y de los esclavos de Caracas, no de otra parte. Entonces, desde las regiones tenemos nosotros que proveerlo. Ahora, que el Zulia lo ha hecho desde la Universidad de Zulia favorablemente. Una cosa es, he oído conceptos acá, nacionalidad, otra cosa es república. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo sale esa zulianidad? Es un término en construcción, pero que hay algo que hace diferente a esta zona de la cuenca del lago de Maracaibo, y lo dijo muy bien Ángel Rafael. ¿Por qué no verlo desde Colombia? Y tiene toda la razón, es que eso cada vez lo confirmamos más con las fuentes documentales. Él muy bien lo expresó con la batalla naval del lago en su tremenda exposición que hizo de la batalla naval del lago. Vemos las relaciones con Colombia y eso no se dice en la historiografía, lo otro venezolana. Lo otro es que hay que diferenciar es historiografía, cómo se escribe la historia, y la historia es la realidad que todavía cambia, evoluciona, dependiendo de la forma de, como lo dice Ángel Rafael, se estudie, se analice, bajo qué tipo de metodología. Ciertamente, y a partir coincide con la fecha en que se inició el archivo histórico del Zulia, me acuerdo que la primera promoción que desde la Universidad de Zulia, como estudiante, comenzamos a ir al archivo, que no sabíamos que era un archivo. Bueno, yo, o sea, yo tengo más de 50 años. Bueno, entonces, es decir, ver los documentos, pero ¿bajo qué acceso? O sea, ¿cómo? Bueno, bajo la tutela de ciertas materias, de los profesores, Germán Cardoso, Rufino Ortega, a ver lo que era un documento, cómo se maneja, cómo se lee, qué es lo que dice. Un documento, por lo que lo dice, no es la verdad absoluta. Eso, como dijo Ángel Rafael, hay que aplicarle crítica histórica. Aquí comenzó todo. Y de allí proyectos, y de allí temas de investigación, y de allí el concepto de muy discutido, el concepto de región histórica. El concepto de región histórica nació de mucho, y por supuesto Caracas no acepta historia regional.
Entonces, por eso en la exposición pasada que hizo Pablo, había que decirlo, la tesis doctoral de Pablo, o sea, un zuliano, fue aceptada en la Universidad del Zulia, en la Universidad Central de Venezuela. Cuando un zuliano presenta en el área de humanidades una tesis que sale con los víctores como salió. O sea, podemos hacerlo en cualquier parte del mundo y no hay problema, pero en la Universidad Central y sobre un tema local regional, porque ni siquiera es del Zulia, muy centrado en su municipio Mara, y salió. Entonces, es difícil. Es decir, desde Caracas no hay historias regionales, no lo hay. Hubo muchos congresos, hubo muchas actividades de encuentro, actividades académicas en todo el país. Fuimos hasta Carúpano con congresos, y allí nos reuníamos los historiadores locales y regionales. Y otra cosa, por ejemplo, tenemos más empatía en el área de historia regional, por ejemplo, cuando asistimos a eventos en lo que es, por ejemplo, la costa colombiana. Tenemos más empatía. Si vamos a Bogotá, no es igual. O sea, Caracas y Bogotá no nos oyen. En cambio, cuando uno ha ido a Colombia, ha ido a Cartagena, enseguida hay empatía, ¿no? Somos Caribe. Entonces, en ese sentido, primero, una historia general es muy difícil, una historia de Venezuela. Ah, bueno, pero ahí tenemos una colección que no se me ha olvidado, ahí te la tengo, Jesús, la colección de tierra firme. Tierra firme. 100 y pico ya creo que de revistas de tierra firme, todas con artículos sobre diferentes partes de Venezuela. Formidable. De todos, locales y regionales. Aporte valioso. Entonces, ¿cómo engranar eso en una historia de Venezuela? Sí. ¿Cuándo ha sido, es decir, cómo lograr, y muy bien planteado eso de que no hay que separarnos de la historia nacional, no, de la historiografía nacional, no, porque esa vergüenza de no pertenecer o de que no nos tomaron en cuenta, no es que no nos tomaron en cuenta, nosotros, es decir, como región hemos seguido produciendo y no nos oyen en ese sentido, ¿no? Entonces, no, hay que seguir en esta onda, hay que retomarlo. La historia regional, en este caso, en este periodo, se ha inducido a su olvido. Ha habido inducción de olvidarse de la historia regional porque no conviene en estos momentos políticos. Entonces, bueno, hay que seguirlo otra vez. Otro momento. Entonces, buscar la identidad del zuliano, sí, o sea, eso es interesante, es muy interesante porque evidentemente si hay una identidad zuliana, como la hay una identidad andina, y todos forman parte de la venezolanidad, desde las localidades, desde las regiones, y más si somos zona fronteriza, igual que el Táchira. ¿Quién discute esa relación, esa empatía en esa zona del Táchira con el norte de Santander? Eso es innegable, innegable. Y la historia también, la historia escrita, o sea, la historia proceso que debe estudiarse y pasar a una historia escrita, como lo decía Rafael, ahí viene justamente la gran prueba. ¿Cómo escribirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Bajo qué intereses? ¿Bajo qué perspectiva? Todo eso hace que nos acerquemos a una parte de la realidad. Como bien nos enseñó su papá. Excelente. Es una parte de la realidad, no es toda, es una parte de la realidad y hay que seguir pues, en esa idea de continuar con esas historias locales y regionales. Ahora, que tenemos una identidad zuliana, bueno, pero entonces eso es lo mismo que hay que establecer las diferencias en lo que hoy es el estado de Zulia. No es lo mismo Maracaibo que el de Bogure. ¿Por qué la zona, hay los pueblos santos del sur del lago, San José, Santa Ana, Santa María, Santa Isabel, al lago lo siguen llamando la laguna? Algo interesante, porque en los documentos del siglo XVI y XVII aparece Laguna de Maracaibo.
por alguna razón, pero ahí quedó, bueno, es nomás una referencia de una memoria, de parte de la memoria histórica, eso no es toda la memoria histórica, pero bueno, son aspectos interesantes que nos dan de esta región que también es multifacética. Sí, en el acervo los tenemos todos gracias al padre Nectario María. Ajá, exactamente. Bueno. Sí. Entonces, bueno, esos son aspectos que hay que manejarlo, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto, hoy en día algo ha sucedido, además, es que me doy cuenta por tantas cosas que se ven, por tanto Instagram, en esta fase de diáspora, ¿por qué se destacan tanto los zulianos? O sea, se dice, somos zulianos. Yo pregunté a alguien que fue director de la Escuela de Arquitectura, que vive en Houston, me habló de la celebración de la Chirica, y le pregunté, mira, ¿y allá en Houston se celebra la Virgen del Valle como la Virgen de la Chirica? No. Y se celebra la pastora. Creo que este año se inició algo sobre el rol. Pero cuando yo le pregunté, no, tampoco sale la Virgen, no hay la algarabía como lo hay con la Chirica. Bueno, por decir algún referente a este lado. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente hay algo allí que sería interesantísimo desde el punto de vista hasta antropológico, analizarlo, qué es lo que pasa, que bueno, con eso, y no estoy defendiendo que no es ni bueno ni malo, el hecho de que esta zona sea distinta y tenga un ritmo histórico propio, y tampoco con eso estamos llamando, mucho menos que sea la separación, que otro país, nada de eso. Sencillamente hay que aceptar la heterogeneidad cultural que tiene el país, y por lo tanto, y no dejar la historia además solamente para los momentos heroicos. Pues, además, la provincia de Maracaibo no fue una provincia bélica. ¿Cuántas batallas? La batalla naval, pero no fue una provincia bélica como las demás, ni la independencia. Y organizada afuera, y planificada afuera. ¿Iba a comentar algo? ¿Sí? Ok, Bueno, comentas algo. Miguel Ángel Campos. No. Luego pasa la doctora Guadalupe. Bueno, para volver al punto inicial de Son, yo creo que se es muy injusto con Son, que se parte de un error de clasificación. Y ese error tiene consecuencias a la hora de valorar en este día de hoy al personaje. Es una historia del Zulia. Se llama Historia del Zulia, está en letras de imprenta. Entonces, por ahí empieza el error. Se le van a hacer exigencias de tipo académico, universitarias, teóricas, metodológicas, que él no puede responder. Porque efectivamente, esos 5 tomos, muy bien llenado, el 5.º tomo ya él no está por aquí, y la esposa lo encarga a Montiel Moreno. A Carlos Montiel Moreno. 5 bellos tomos. Eso se debiera llamar algo así como, qué sé yo, cronología comentada del Estados Unidos. Porque efectivamente eso es, y muy útil, no solamente para la historia, para la sociología, para la vida cotidiana, para la historia urbana de Maracaibo. Entonces yo creo que debemos hacer ese ajuste para ser justo con Besón. ¿Por qué? Yo siempre me he preguntado, porque le he sacado mucho provecho al repositorio documental de Besón. ¿Cómo hizo para ajustar información, investigar, anotar, coordinar? Tengo entendido que era un comerciante próspero, es decir, un empresario de una vida pública importante en negocios privados y algunos públicos, porque es digamos, relevante en muchos momentos del Estado Zulia de actividades como por ejemplo el 360º del descubrimiento del lago de Maracaibo. Está en todas partes, en todas las comisiones, es decir, era un hombre con una vida organizada, con una gestión pública importante,
¿cómo hizo? Porque usted abre cualquier tomo de eso y se ve que todo está anotado, digamos, con minuciosidad, y básicamente no es historia del Zulia, es otro horror. Es historia de Maracaibo, es decir, del desarrollo urbano de Maracaibo hasta los obituarios. Todos están allí. Entonces, es otro género, no es historia exigida, identificada desde la cosa universitaria académica. Y es tremendamente útil. Ahora, si tú lo vas a subir de lote, lo vas a maltratar el lenguaje épico, ¿no? No lo puedes subir de lote. Tienes que clasificarlo adecuadamente para juzgarlo justicieramente. Entonces, efectivamente, Besón lo que hizo, y yo quisiera saber cómo lo hizo, fue anotar en el curso de 50, 60 años, paralelamente con su actividad pública, personal, de empresario muy exigente. Y variada. Sí. Actividad variada. Y la otra pregunta, gracias a Besón, tenemos acceso a un repositorio de unos 400 documentos que estuvieran perdidos para siempre. Los transcribió, los ordenó, lo puso en su lugar y están al final como apéndices de cada uno de los libros. Yo creo que en este momento son más importantes los apéndices documentales que la propia bitácora, porque es lo que hace la bitácora, el resto del libro. Sí. Son extraordinariamente interesantes los documentos que están en los libros, y eso fue investigación. Entonces fue como fue, no había recursos, no había posibilidades. Es decir, para él el día tenía 48 horas, porque no es una tarea de diletante el libro, no, hay un empeño, un esmero, un rigor, una pasión. Mira, pues lo que quiero decir es que esa pasión hay que clasificarla bien para poderla evaluar y hacerle justicia, porque metodología, teoría, la historia académica, en fin, eso, digamos, no nos permite ver, digamos, el perfil justo del personaje y de lo que hizo Besón como escritor, como cronista, como ordenador, compilador, ajustador. Es otro género. Y en cuanto a otro género, a mí me parece extraordinario. La historia, ok, la historia académica, universitaria, eso anda por su lugar. Pero lo que hace Besón es otro género, y para Venezuela, diría yo. Es decir, hay que ocuparse de escribir algunas líneas sobre la significación de esa escritura, de esa organización, de esa compilación. Digo para Venezuela, porque no hay en Venezuela una obra similar, es decir, un trabajo similar de ajuste como el que hizo Besón para, repito, no para el Zulia, Maracaibo, porque ahí hay otro problema. Es decir, se habla de centralismo de Caracas en relación con las provincias, que por cierto, la única región que se crea ese centralismo es Maracaibo. Reparen en eso. Pero Besón hace historia de Maracaibo, no de Zulia. Es decir, los municipios, las subcuencas y todo eso, las historias parroquiales, no, eso no está allí, es la historia de Maracaibo. Entonces, ahí se repite también la simetría, pero era eso. Excelente. Doctora, tienes la palabra. Bueno, no me puedo ir sin decir algunas cosas, sobre todo un agradecimiento realmente con el acervo histórico de la historia del Zulia, la Academia de Historia del Zulia, por este ciclo de conferencias, basándolo o para revisar la obra de Juan Besón. Realmente me siento muy orgullosa de poder representarlos en la Universidad de Proyectos, poder representar a mi familia, a mis hermanos. Gilberto y Aide están fuera de Venezuela, mi hermano Alfredo de Caracas, los otros tres son fallecidos. Y realmente me he sentido muy complacida de estar presente aquí para oír algunas cosas, porque lo he revisado, los 5 tomos, pero de a poquitos. O sea, de todo, ¿no? Y me puedo dar cuenta porque el primer tomo habla sobre todo sobre el lago del descubrimiento del lago Maracaibo, sobre la fundación de San Carlos del Zulia, etcétera, etcétera. Pero realmente, como decía la profesora Parra, las historias regionales están en la historia nacional. Y eso es así. Pero realmente es muy importante saber que
O sea, yo particularmente y le doy mucho mérito a mi abuelo por haber escrito ese libro, porque esos libros, porque realmente hacerlo ahora es como mucho más fácil en el sentido de la información como uno la obtiene. Tú tienes un celular, una computadora y ya accedes fácilmente a la información por la tecnología informativa que tenemos. Pero recabar esa información en aquella época le doy mucho mérito, porque era a punta de documentos que ha demostrado algunos. Por supuesto, tiene deficiencias en metodología y en muchas otras cosas, pero yo creo que realmente tiene sus méritos haber escrito esa historia en aquella época en donde los recursos no es los recursos que tenemos ahora. Así que realmente a los tres conferencistas, a Pablo Palmar, al profesor Semplú, al profesor Ángel Lombardi, realmente en nombre de la familia les estoy muy agradecida por este ciclo de conferencias que dan a conocer, como decían también, o sea, es difícil conseguir personas que conozcan la propia historia de su región. Y estos son unos libros de consulta obligada, por supuesto con sus debilidades y todo. No es lo mismo escribir en aquella época, es más, cuando él murió, el día que él murió, yo estaba cumpliendo 2 añitos. O sea, yo como quien dice, no lo conocí, solamente recuerdo su cara, porque mi mamá me cargó para que yo lo viera en la urna. Esa es la única imagen que yo tengo que recordar, se me ha olvidado, porque me impresionó. Pero realmente yo nací en el 49 y él murió en el 51. Y entonces realmente no tuve esa satisfacción realmente de haberlo conocido. Mi mamá me decía que siempre me sentaba aquí en su tierra. Me hacía así, ¿no? Pero realmente estoy muy agradecida con todos ustedes por esto, porque realmente es una manera de dar a conocer nuestra historia del sur y de Maracaibo. No importa, como decía la profesora Parra, nuestras historias regionales suman y dan la historia nacional. Así que muy agradecido a todos ustedes y a todos los presentes por su asistencia. Hasta luego. Muy bien, gracias. Sí, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, pues... No, agradecer, y yo creo que cada intervención complementó la exposición principal y no hay duda, pues que es una obra que se mantiene vigente en el sentido de que ha recuperado los hitos zulianos que hoy en día sirven de referencia para nosotros, que es una obra que en el contexto en el que surgió también se explica y que nada, es un legado presente para todos los zulianos, o sea que para nosotros es muy importante. Yo creo que el gran reto de Besón debe inspirarnos a producir una obra superior a esta, una nueva historia que sea más amplia en el sentido de aportar nuevas voces, o sea, que sea más plural, que sea más crítica en el sentido de contrastar lo que ahí se dice. Y después el tema de los documentos también es otro reto en las actuales circunstancias, porque si bien usted dice que es verdad que hay más información, pero también hay una situación país que no ayuda mucho en el desarrollo de la cultura, el desarrollo de las universidades, el desarrollo de la investigación, pero nada, yo creo que es importante. Y con respecto a la historia del Zulia, sí, coincido con lo que dijo Miguel. Nosotros también somos muy centralistas, o sea, Maracaibo ejerce el mismo centralismo que ejerce Caracas con respecto al resto del país, al resto de las regiones, y nosotros entonces estamos repitiendo lo mismo. O sea, hace falta también la historia de la costa oriental, la historia del sur del lago, la historia de Machique, la historia de La Guajira, o sea, la historia de todo. Fíjate, a nosotros nos quedamos por la luz, que se nos quitan 4, 8, 6 horas, pero en La Guajira se la quitan por semana, se la quitan por meses, entonces es una locura todo esto. No, yo agradezco al acervo, te agradezco la oportunidad, agradezco a la familia. Yo estaba muy precavido porque digo, bueno, se van a molestar con las cosas que voy a decir, pero bueno, yo creo que he sido justo en el trato de Juan Besón y su obra. Gracias a todos. Gracias por venir y lo invitamos para el próximo sábado. No, son 2. Son 4. Son 4. Yo solamente tengo 2 Repito, el Banco Hipotecario del Zulia, que son 2 en papel cebolla. No, faltan 2 tomos.
Estos son cuatro. Son 4 de estos. Esto lo publicó Francisco Gracias por Botera por la Secretaría de Educación, pero son facsímiles.